Muy buenas noches. En unos minutos iniciamos la presentación de este día, por favor. Gracias. Perfecto, creo que ya estamos a tiempo, ya han ingresado varios asistentes, doctora. Permítame presentarla, por favor, una vez más. Claro que sí. Primero, muy buenas noches a todos los asistentes. De parte de Droguería Inti y la línea Merck, les damos la más cordial bienvenida al seminario virtual de esta noche, ¿Cómo evitar las complicaciones en la diabetes? A cargo de nuestra invitada expositora ya de la casa, doctora Carla Herrera, a quien le agradecemos nuevamente. Como resumen, por supuesto, de la presentación suya, doctora, la presentamos como médico cirujano de la Universidad Mayor de San Andrés, especialista en diabetología, con especialidad realizada en la Universidad René Favaloro de Argentina, Universidad de La Salle de México y el Centro Multidisciplinario de Diabetes de Pachuca también en México. Posgrados en diabetología, educación en diabetes, pie diabético y nutrición para el paciente con diabetes y síndrome metabólico. Doctora, yo sé que aquí hemos resumido, pero bien resumido, usted tiene mucho de respaldo y de verdad le agradecemos nuevamente que pueda compartir con los pacientes diabéticos su conocimiento y dirigirlos, como decíamos antes, de mejor manera, ahora que se necesita mucho. Como sugerencia a los asistentes, por favor, mantener el micrófono apagado. Cualquier comentario lo pueden dejar por el icono del chat. Y recibimos sus consultas a través de ese icono que aparece como preguntas y respuestas. Voy a dejar de compartir, doctora, para permitirle a usted presentar la charla del día de hoy. Muchas gracias nuevamente y muy buenas noches. Muy buenas noches, Gustavo. Muchísimas gracias. Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar sobre las complicaciones de la diabetes
especialmente cómo evitarlas, ¿no? Pero sí vamos a... perdón, ahí está. ¿Ven todos la pantalla? ¿Se ve? Sí se ve, doctora, muchas gracias. Perfecto. Bueno, vamos a dar inicio a la charla entonces. Primero agradeciéndoles a todos por su asistencia. Me alegra ver que, bueno, tenemos varias personas ya en el chat que he estado revisando los nombres y se me hacen conocidos, aunque a algunos no les conozca la cara, pero sí por lo menos por nombre, sé que entran a la mayoría de nuestras charlas y en esta oportunidad quisiera hablar un poquito sobre las complicaciones, que es algo que a todos nos asusta, no solamente como pacientes, sino también como médicos, ¿no? Nosotros debemos evitar que nuestros pacientes con diabetes tengan o vayan a tener este tipo de complicaciones. Y en esta oportunidad vamos a revisar un poquito de cuáles son las complicaciones en la diabetes para que ustedes puedan tomarlas en cuenta. Primero, recordando un poco de qué es la diabetes. La diabetes es una enfermedad crónica no transmisible que principalmente se da en el descontrol o en la excesiva secreción de insulina por parte de nuestras células betas del páncreas. Ahora, todo este conjunto de descompensación metabólica que nosotros llamamos puede llevar o conllevar a varias complicaciones dentro de nuestro organismo y obviamente nuestro cuadro clínico. ¿Cuáles son estas complicaciones? Las complicaciones, y se las puse aquí gráficas para que ustedes las puedan ver, no las vamos a desarrollar todas en esta oportunidad, pero sí las más importantes para que las sepan o las más frecuentes, para que ustedes tengan una idea de cómo se producen, ¿no? Pero vamos a empezar con la encefalopatía diabética. La encefalopatía diabética es una afección directamente a nuestro cerebro. Ya van a ver cómo será. La retinopatía diabética, que es una de las complicaciones de la diabetes más importantes que existe en nuestro medio, además de ser la segunda causa de ceguera en el mundo, que enfrentamos no solo los médicos, como les decía, sino también nuestros pacientes. La enfermedad periodontal, que en otra oportunidad vamos a invitar a nuestra especialista odontóloga del Club de Diabetes para que pueda explicarles todo el proceso que sufre nuestra dentadura, nuestros dientecitos, cuando tenemos diabetes. La cardiopatía o la cardiomiopatía diabética, que es una afección también muy importante de nuestro corazón, porque la primera causa de muerte en pacientes con diabetes es una cardiopatía. La nefropatía diabética, que me imagino que todos han escuchado que es la complicación más frecuente en los pacientes con diabetes, que puede llevarnos a una diálisis o una hemodiálisis permanente, ¿no? Porque el riñoncito, bueno, no funciona de manera adecuada. En los varones, la disfunción sexual, obviamente también en las mujeres, la enfermedad arterial periférica, que esto va a llevar a un pie diabético o una neuropatía en su conjunto, una neuropatía diabética. Y vamos a ir desarrollando poco a poco las complicaciones más frecuentes, como les decía, para que ustedes puedan saber. Los daños en el cuerpo de la diabetes mal controlada, y esto tienen que saberlo, los pacientes que no controlan su diabetes, no tienen un plan de alimentación adecuado, una buena medicación o que definitivamente no hacen caso a los controles que deben llevarse con el médico, sí pueden sufrir estas complicaciones. Cuando nosotros no realizamos el tratamiento de manera adecuada, no realizamos el tratamiento correcto o el tratamiento oportuno, estamos acortando días y años de vida a nuestro organismo. Por ende, estamos haciendo que las complicaciones de la diabetes aparezcan muchísimo más próximas, ¿no? Y aquí sí vamos a hacer hincapié en estos 5 órganos que se ven mucho más afectados o que son la causa de complicaciones más frecuentes, como los ojitos, donde tenemos la retinopatía, los nervios,
la neuropatía, el corazón, la miocardiopatía, los riñones, la nefropatía diabética y los pies, que se van a enlazar frecuentemente con los nervios, ¿ya? En una neuropatía diabética que finalmente puede terminar en un pie diabético. Vamos a empezar por la nefropatía diabética. La nefropatía es una complicación muy común, más en diabetes tipo 1 que en diabetes tipo 2. Recordemos que la diabetes tiene una clasificación grande, digamos así, donde tenemos los pacientes con diabetes tipo 1, que generalmente son pacientes, perdón, niños, adolescentes o jóvenes que ya nacen con este tipo de diabetes, que nacen con este tipo de patología. Al pasar el tiempo, si bien es una patología permanente, nosotros siempre decimos que es un estilo de vida diferente, porque el paciente con diabetes tipo 1 debe estar sometido durante toda la vida, desde su debut, a un plan de alimentación un poco más estricto que el paciente con diabetes tipo 2. No significa que los niños jóvenes y adolescentes que tengan este tipo de diabetes no puedan realizar una vida completamente normal en cuanto a actividad física o en cuanto a alimentación, pero sí deben tener muchísimo más cuidado y un control muchísimo más exhaustivo porque el páncreas no produce insulina. Entonces, al tener que utilizar insulina exógena, que ellos se van pinchando en la pancita o en los muslos, hace que el paciente deba tener un control mucho más estricto, ¿no? Es por eso que siempre se diferencia y vamos a ver en cuanto a las recomendaciones para evitar todas estas complicaciones que se debe hacer tanto en diabetes tipo 1 como en diabetes tipo 2. Es la primera causa de complicación también en la diabetes tipo 2, porque al ser el riñón el órgano que secreta o excreta todas las toxinas y todo lo que no le sirve, en palabras simples, al organismo, eh, hace que, bueno, el riñoncito tenga que trabajar de manera acelerada, ¿no? Entonces, con el tiempo, la diabetes mal controlada va a causar daño no solamente en el riñón como estructura, sino también en los vasos sanguíneos que filtran los desechos de la sangre de todo nuestro organismo y hace que, bueno, el riñón pueda trabajar a un 200%, digamos así, por dar un número, ¿no? Esto causa un daño renal evidente. Hay diferentes tipos de nefropatía, diferentes estadios, ¿ya? Y además va a alterar la presión arterial. En este caso también, si un paciente tiene presión arterial alta o tiene una hipertensión arterial que se llama, también está condicionando a que su riñón pueda trabajar de manera acelerada o no, o digamos así, no de manera normal, ¿no? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Recordemos que la diabetes viene de la mano de la hipertensión, de la mano del síndrome metabólico, donde tenemos el sobrepeso, la obesidad, la dislipidemia, que también influye mucho en la función renal. Entonces, para que nosotros sepamos y tengamos el conocimiento, debemos cuidar nuestros riñones, que es uno de los primeros órganos que se puede dañar. Vamos a pasar a la neuropatía diabética. Creo que, bueno, estoy segura, el doctor Paul dio una conferencia sobre neuropatía diabética para los pacientes, que la verdad estuvo excelente y ahí él nos explicaba el tipo de daño que sufre el paciente con diabetes o el paciente que tiene una neuropatía, ¿no? Este es un daño en los nervios que puede producirse si hay diabetes y que puede presentarse como primer síntoma para ya descubrir, digamos así, o diagnosticar una diabetes. Un nivel alto de azúcar en sangre, que significa una hiperglicemia, puede dañar los nervios no solamente de las extremidades inferiores o superiores, ¿no? Generalmente las neuropatías se van a dividir en dos grandes grupos,
pero ataca a las terminaciones nerviosas, ¿no? De nuestro organismo. ¿Y dónde están? En las manitos y en los pies. Entonces, una azúcar elevada todo el tiempo, una glicemia que tengamos por encima de niveles normales, va a ir dañando poco a poco esas terminaciones nerviosas y vamos a llegar a una neuropatía diabética, ¿no? La neuropatía diabética afecta con mayor frecuencia, ¿sí?, los nervios o las terminaciones nerviosas de las piernitas y de los pies. Por ende, a causa de esta complicación, nosotros vamos a tener otra complicación también que es muy frecuente en los pacientes con diabetes. Pero vamos a avanzar. La retinopatía diabética. La retinopatía diabética, como les decía a un principio, también es la segunda causa de ceguera en el mundo. Entonces, nosotros siempre recomendamos a los pacientes que deben tener por lo menos un control al año con el oftalmólogo para que, si tienen diabetes, para que él nos pueda ayudar en el diagnóstico de una retinopatía temprana. Es una complicación que afecta a los ojos, está causada por el daño a los vasos sanguíneos que van al tejido sensible a la luz y se encuentra en el fondo del ojo, en la retina principalmente. Al principio, la retinopatía no puede dar síntomas o puede tener síntomas muy leves o leves problemas de visión, como visión borrosa. Si algún paciente, por ejemplo, ha debutado con diabetes y ha tenido este síntoma de visión borrosa, tiene que tener un examen después de estabilizar la glicemia y después de, bajar la glicemia a niveles relativamente normales, debe tener un examen de fondo de ojo con el oculista o con el oftalmólogo, perdón, para que él nos pueda verificar si es que los vasitos sanguíneos han sufrido algún daño. Si ustedes se fijan en los dibujitos que les puse, hay una retina sana. Si ustedes ven, el fondo de ojito no tiene absolutamente nada. Está totalmente limpia, digamos así. Si nos vamos a la parte derecha donde dice retinopatía diabética, que son de dos formas, una no proliferativa y la otra proliferativa, que quiere decir que va avanzando en cuanto a su evolución, y esta específicamente va a causar hemorragias, va a causar que los vasos sanguíneos sean muchísimo más duros, digamos así, y va a causar, esta sí, la ceguera en nuestro paciente. Entonces, nosotros debemos, como médicos, aconsejar a los pacientes con diabetes a que se deban hacer un examen con el oftalmólogo una vez al año. Y obviamente, como médicos, debemos aconsejar a nuestros pacientes y siempre repetírselos que tienen que tener un examen de fondo de ojo por lo menos una vez al año. Ahora, si el paciente tiene una medicación adecuada, tiene un control adecuado, las complicaciones van a ir alejándose en cuanto al tiempo. Vamos a tratar en esta charla de que ustedes comprendan los valores normales de la glicemia, de hemoglobina glicosilada, cuál es su importancia y por qué insistimos, y personalmente insisto tanto a mis pacientes que entren en un régimen o dentro de los valores normales de glicemia y hemoglobina glicosilada, dentro de los valores normales para los pacientes con diabetes, ¿no? Entonces, esto sí, tener valores normales de estos elementos hacen que nosotros podamos retardar las complicaciones o retardamos el tiempo de las complicaciones. Como explicábamos en la anterior diapositiva, la neuropatía va a terminar en un pie diabético. ¿Y qué significa un pie diabético? El pie diabético es una alteración clínica de base en la neuropatía, ¿no? Que se mantiene durante mucho tiempo y hay varias hiperglicemias o se sostiene la hiperglicemia durante todo el tiempo. ¿Cómo se produce el pie diabético? El pie diabético generalmente
empieza por una pequeña lesión, ¿ya? En diferentes partes del pie, ¿ya? No específicamente en la planta, incluso el pie diabético puede empezar por los tobillos cuando hay, por ejemplo, una pequeña ulceración y esa ulceración no es dolorosa porque antes de un pie diabético nosotros debemos tener una neuropatía diabética o estar cursando con una neuropatía diabética. Ahora, en el pie diabético hay una isquemia y, como les decía, un desencadenante traumático que va a producir una lesión o una ulceración en el piecito, ¿no? Si ustedes se fijan, esta es una clasificación que nosotros usamos para saber el grado de afección y obviamente también el grado de tratamiento que hay que hacer para diferentes tipos de pie diabéticos, ¿no? Que van desde el grado 0 hasta el grado 5, ¿no? El grado 0 es cuando no hay una lesión evidente, no hay no hay una ulceración, pero sí hay alteraciones estructurales óseas, por ejemplo, en el primer dedo, en el hallux, ¿no? Y se ven ya la piel mucho más engrosada, los callos que comúnmente se llaman. En el grado 1, una ulceración puede ser superficial y hay destrucción del espesor de la piel, total de la piel. Entonces ya no solamente está afectado un poco una parte del pie, ¿no? Con esta ulceración superficial, sino también la piel. El grado 2, la úlcera ya es un poco más profunda. La lesión toma ligamentos, toma músculos, pero no afecta al hueso todavía. En el grado 3, la ulceración es muchísimo más profunda, ya hay un absceso, quiere decir que hay, puede haber en la lesión 1 y 2 un proceso infeccioso purulento. Pero en la lesión 3 sí se confirma el proceso purulento, ya hay un absceso y también puede haber ya una afección ósea. ¿Qué es necesario aquí? Es necesario que nosotros podamos pedir una radiografía para ver más o menos el nivel de afección al hueso que tenemos, ¿ya? En el grado 4 hay una gangrena evidente, pero está limitada, ¿ya? Y en el grado 5 la gangrena es extensa y se ve afectado el sistema vascular principalmente. Por eso es muy importante que los pacientes tomen en cuenta estas recomendaciones que vamos a dar ahora, porque las ulceraciones y el pie diabético generalmente empiezan con úlceras no dolorosas y el paciente no se da cuenta que tiene una pequeña herida, una pequeña ulceración y esto puede ir avanzando. El avance es progresivo, obviamente va a depender el tiempo de evolución de cada paciente, va a depender del organismo, va a depender del sistema inmunológico, va a depender principalmente si el paciente tiene una glicemia controlada, si el paciente ha estado en un buen tratamiento, si el paciente cumple con el tratamiento no solo farmacológico, sino también alimenticio o el plan de alimentación que hayan consensuado con el médico. Ahora, ¿cómo vamos a evitar estas complicaciones? Primero, con un control adecuado de la glicemia. Sabemos que nuestras glicemias en pacientes con diabetes, y en esto voy a hacer hincapié, siempre tienen que ir o estar dentro de los 70 a 100 miligramos decilitro en ayunas. ¿Por qué es importante que el paciente mantenga una glicemia entre 70 a 100? Por ejemplo, 85, 90, 95, qué sé yo, 73 diariamente, porque evita el riesgo de complicaciones o baja el riesgo de complicaciones por lo menos 5 años. ¿Qué quiere decir? Que si yo llevo un tratamiento adecuado, un plan de alimentación para mantener mis glicemias dentro de parámetros normales, le estoy dando 5 años más de vida a mis nervios, a mi riñón, a mi cerebro, a mi corazón, a mis ojitos. Entonces, estoy dándole calidad y cantidad de tiempo en cuanto a mi patología que es la diabetes.
¿Por qué nosotros también hacemos hincapié en el control de la hemoglobina glicosilada? La hemoglobina glicosilada es la prueba que me mide la funcionalidad del páncreas. Recordemos que en el páncreas tenemos unas células que se llaman células beta, que son las encargadas de secretar insulina. Esta insulina que vamos a secretar en la diabetes tipo 2 puede ser de manera exagerada y no ser utilizada por todas las células de nuestro organismo y realizar la metabolización que debe hacer la insulina, ¿no? Y se convierte finalmente por un proceso en azúcar en sangre o glucosa en sangre, ¿no? Ahora, cuando yo tengo una hemoglobina glicosilada que está de 4 a 6,2% dentro de parámetros normales, también retraso el riesgo de complicaciones en 5 años, ¿no? Pero si yo tengo una hemoglobina glicosilada muchísimo más elevada, puedo hacer que las complicaciones aparezcan al 5.º año de haber debutado con diabetes, ¿no? Generalmente los pacientes con diabetes o que debutan con diabetes arriba de los 45 años, a los 5 años ya de tener diabetes pueden tener una de estas complicaciones. El riesgo sube mientras vamos debutando mucho más tarde, con la edad, ¿no? Esto no pasa en los pacientes con diabetes tipo 1 porque, bueno, ellos no secretan insulina. Entonces, ellos sí tienen un mayor riesgo de complicaciones tempranas de la diabetes que debemos ir controlando, bueno, día a día, ¿no? Pero sí en los pacientes con diabetes tipo 2 se puede alargar muchísimo más que en los pacientes con diabetes tipo 1 el riesgo o el tiempo de complicaciones. El automonitoreo también es muy importante, creo que lo venimos repitiendo todo el año. El automonitoreo, tanto la medicación como el plan de alimentación, son indicados o personalizados para cada paciente, para cada tipo de tratamiento, para cada tipo de actividad que realice el paciente. No es lo mismo monitorear un paciente con diabetes tipo 1, un paciente con diabetes gestacional y un paciente con diabetes tipo 2. Y aquí tenemos dos grandes grupos, ¿no? Los pacientes que están con medicación vía oral y los pacientes que utilizan ya insulina. Entonces, para que ustedes conozcan, el automonitoreo debe ser individualizado. Les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, pacientes o niños con diabetes tipo 1 deben aprender a contar carbohidratos, todo lo que comen. Ellos sí tienen que monitorizar muy bien los carbohidratos que consumen o vayan a consumir, así también las proteínas, fibras, minerales, todo lo que ellos puedan llevar a la boca, ¿no? Entonces, al hacer este conteo, el automonitoreo para ellos se ve más o menos entre 5 a 7 veces por día, si no es más, ¿no? Para el automonitoreo utilizamos el glucómetro, podemos utilizar ya los chips que se llaman Freestyle, que se los ponen en el bracito y pasamos, bueno, la maquinita donde nos va a medir la glicemia. Tenemos varias formas de hacer el automonitoreo. Hay niños que también utilizan bomba de insulina, que se nos hace mucho más fácil estar monitorizándolos todo el día, ¿no? Porque, bueno, tenemos el programa o el software que hacen que lo tengamos esa facilidad en el celular. Pero lo más común es hacer el automonitoreo con el glucómetro. ¿Por qué es tan importante el automonitoreo en todos los pacientes con diabetes? Porque yo como paciente voy a saber realmente si es que como, por ejemplo, 2 naranjas, cuánto me sube la glicemia. Peor aún, si tengo diabetes tipo 1 y sé contar mis carbohidratos, sé cuántos carbohidratos tiene cada naranja que me estoy comiendo, es importante para que yo me pueda aplicar la cantidad de insulina necesaria para mantener mis glicemias estables, ¿no? En pacientes tipo 2 se puede hacer o se es más flexible en el automonitoreo porque no lo realizamos 5 a 7 veces al día, como en pacientes tipo 1 y pacientes con diabetes gestacional. Realizamos el automonitoreo, puede ser diario en ayunas,
o 2 horas después de la comida, que significa postprandial, que también tienen valores diferentes y ya lo vamos a ver. Podemos hacerlo todos los días, como le decía, o 2 veces a la semana, 3 veces a la semana, dependiendo la indicación y el tipo de tratamiento y en el nivel que yo me encuentre en cuanto a control de mi diabetes, ¿no? Entonces, el automonitoreo, les repito, es muy importante. La consulta con la especialidad. ¿Qué especialistas nosotros debemos visitar por lo menos una vez al año o una vez cada 2 años, dependiendo también de nuestras patologías agregadas, además de la diabetes, que es nuestra patología de base? Como decíamos, si tenemos complicaciones en el corazón, nosotros debemos visitar al cardiólogo. Si hay pacientes que tengan la presión alta, debemos visitar al cardiólogo por lo menos una vez al año para establecer un tratamiento adecuado que me ayude a nivelar mis niveles, valga la redundancia, de presión arterial, ¿ya? ¿Por qué? Porque como decíamos, la hipertensión va de la mano con la diabetes. Y esto explicamos siempre a nuestros pacientes, que si el azúcar sube, también sube la presión arterial. Y si yo tengo la presión arterial muy elevada, mi azúcar también tiende a subir, tiende a elevarse. Entonces debo mantener un cierto equilibrio entre la presión arterial y la glicemia, ¿no? Debemos visitar también al nefrólogo. Es muy importante que tengamos una evaluación por lo menos una vez al año de una proteinuria de 24 horas o de una creatinuria para que sepamos cómo está funcionando nuestro riñoncito. A veces pensamos que la creatinina y la urea, que son también elementos que tomamos en los exámenes de rutina, son suficientes para saber la función renal y no es así. Hay muchos exámenes complementarios que son muchísimo más específicos para saber realmente cómo está funcionando mi riñón, ¿no? Y en este sentido también una ecografía de rastreo abdominal o una ecografía renal, dependiendo cómo nos evalúe el especialista, también es importante. Cuando hay ya una neuropatía, sí debemos visitar al neurólogo para que nos pueda ayudar con el tratamiento para la neuropatía diabética. Los pacientes con neuropatías son pacientes que llevan un tratamiento bastante extenso. No es muy fácil hacer que las terminaciones nerviosas puedan volver a su normalidad o a un estado lo más normal posible. El tratamiento de la neuropatía es bastante largo, es muy tedioso, son muchos medicamentos, es muy importante que el paciente con diabetes no llegue a tener esta complicación, que es una de las más frecuentes, pero que debemos evitarla, ¿no? Y obviamente debemos acudir una vez al año al oftalmólogo para que él nos pueda revisar con un fondo de ojo y percatarse de que nuestra retina está adecuada, de que nuestros vasos sanguíneos dentro del ojito y todos los elementos que nosotros tenemos dentro de nuestro ojito esté actuando o funcionando de manera adecuada. La alimentación es uno de los puntos que hemos tocado durante todo este año. La alimentación es muy, muy importante para evitar las complicaciones y les voy a mostrar algunos alimentos que nosotros podemos consumir para evitar o para ayudar en todo caso a que nuestros órganos puedan funcionar mejor, ¿no? Y una vida saludable que siempre la vamos a promover, que es el spot, digamos así, de nuestro club de diabetes, una adecuada alimentación, una vida saludable y un control con tu médico adecuado o de manera oportuna, es lo que va a hacer que un paciente con diabetes no tenga complicaciones. No es regla general que todos los pacientes que tienen diabetes terminen con una de estas complicaciones. Hay pacientes que realmente llevan una vida adecuada, una vida sana, una alimentación buena, consultan con su médico, tienen niveles de glicemia normales, que no llegan a tener ninguna complicación a lo largo de la diabetes o el desarrollo de su diabetes, ¿no?
Y para que vean acá, por qué insistíamos en la hemoglobina glicosilada, y esto pueden tomar nota, la hemoglobina glicosilada en los valores estándares o dentro de valores normales, digamos así, dados por la ADA, es de 4 a 6,2. Cuando ya nosotros vamos subiendo esta hemoglobina glicosilada, como ven en las caritas, que se relaciona mucho con las medidas de la glicemia, y los riesgos que nosotros podemos tener de complicaciones. Cuando yo tengo una hemoglobina glicosilada entre 6,5 a 7, mi riesgo ya sube a moderado. Y obviamente ya más allá de 8 o 9 de hemoglobina glicosilada, mi riesgo es muy elevado, ¿no? He visto pacientes que han tenido hemoglobinas glicosiladas de 17 y en ese momento obviamente no ha habido una complicación, pero a lo largo del tratamiento para bajar hemoglobinas glicosiladas sí se han ido viendo las complicaciones. Y esto tienen que entenderlo muy bien, que generalmente las complicaciones, así como la diabetes, son silenciosas. Son silenciosas en cuanto a tiempo. Entonces, no sabemos cuándo empiezan las complicaciones, pero sí es evidente que cuando las glicemias comienzan a manifestarse de forma permanente elevadas o tenemos una hiperglicemia elevada, las complicaciones van a venir con muchísima mayor fuerza y en menor tiempo, ¿no? Para que ustedes lo tomen en cuenta, la glicemia y la hemoglobina glicosilada siempre deben permanecer en valores lo más normal posible. Este cuadrito lo he encontrado buscando las imágenes, la verdad me ha gustado mucho porque aquí ustedes van a poder diferenciar qué es una hipoglicemia o cuánto conlleva una hipoglicemia, una hiperglicemia y una normoglicemia. Los valores normales de glucosa en sangre deben ir entre 70 y 100 miligramos decilitros en ayunas. Aquí sí nos faltaban postprandiales que tienen que ir entre 80 y 140, que es lo normal. Postprandial significa, repetimos, 2 horas después de la comida. Una hipoglicemia quiere decir que hay un valor menor al 70%, a 70 miligramos decilitro, perdón. Y los valores bajos o las hipoglicemias tienen diferente sintomatología y también pueden causar alteraciones o complicaciones inmediatas de la diabetes. Los niveles de glicemia por debajo de 70 miligramos decilitros ya se consideran hipoglicemia. Y una hipoglicemia moderada, 55 miligramos decilitro. Una hipoglicemia severa, menor a 42 miligramos decilitro. Ahora, ¿cuándo decimos nosotros que hay una hiperglicemia? Una hiperglicemia es cuando los valores de azúcar en sangre están muy altos, ¿no? Y ya tenemos una hiperglicemia por encima de 100. Pero en pacientes con diabetes podemos permitir alguna vez que la glicemia sea hasta 126 como máximo, alguna vez, no todos los días, dependiendo de lo que haya consumido en cuanto a alimentación o haya hecho en actividad o el paciente se encuentre, digamos, en una situación de estrés, un día antes o el mismo día de la toma de la glicemia en ayunas, ¿no? Ahora, una hiperglicemia postprandial va por encima de los 180 miligramos decilitro. ¿Qué quiere decir? Que la curva de glicemia que tiene cada paciente no está acorde a lo que está comiendo el paciente, ¿no? Hay pacientes que llegan a la consulta y nos dicen, pero si yo no como nada, no como absolutamente nada, no entiendo por qué mi glicemia está elevada. Precisamente porque el paciente no come, hace que toda la insulina que se produce en el páncreas se transforme directamente en azúcar en sangre porque no está siendo utilizada en nuestro organismo, ¿no? Entonces, esa es una de las explicaciones por qué hay una hiperglicemia cuando hay un ayuno muy prolongado o cuando el paciente no tiene una alimentación adecuada. Ahora, la alimentación, como ya hablamos en la anterior charla,
es muy importante para prevenir estas complicaciones. Las porciones de los alimentos son muy importantes para cuidar no solamente nuestros riñones, nuestros ojitos, nuestro cerebro, nuestros nervios, bueno, todo nuestro organismo, sino también son muy importantes para mantener nuestras glicemias dentro de parámetros normales. Y como ustedes ven aquí, es un pequeño recuerdo de lo que ya vimos, donde debemos tener una porción diaria recomendada de cereales de 6 a 8, los lácteos de 1 a 2, que significa que yo me puedo tomar 2 vasos de leche, pero ya no comerme una porción de queso. Por ahí estaría excediendo la porción diaria de lácteos. Las frutas de 2 a 4 porciones, las grasas de 1 a 2 porciones, las verduras de 3 a 5, las leguminosas de 1 a 2, ¿ya? Y las proteínas animales de 2 a 3 porciones por día, ¿ya? ¿Qué significa? Que si yo, por ejemplo, en el desayuno tomo una taza de leche, qué sé yo, le pongo cereal a mi taza de leche, un poco de avena, de chía, y ya estoy cumpliendo una porción de lácteos, ¿ya? Y una porción de cereal, ¿no? O 2 porciones de cereales. Ya estaríamos ahí, digamos, solamente con 4 porciones de cereales para el día. Si yo quiero aprender a comer saludable, necesito saber de memoria este cuadrito para poder hacer mi cálculo mental todos los días, para estar viendo lo que como y viendo las porciones también. No es que ustedes se tengan que meter netamente a aprenderse todo y contar todo lo que comen, ¿no? Pero inconscientemente ya van a ir ustedes adquiriendo el hábito de separar o de comer las porciones adecuadas durante todo el día. Entonces es muy importante que ustedes sepan cuántas porciones de cada alimento puedan comer, como ya lo explicamos la anterior vez, y bueno, vamos a hacer un pequeño repaso. La guía de la mano es muy importante. ¿Para qué? Para yo poder consumir verduras que ayuden a que mi organismo pueda funcionar de mejor manera. Por ejemplo, las verduras, una porción es juntar las dos manos y comer la verdura en esa cantidad de las dos palmas, ¿no? La porción de fruta, como ustedes ven abajo, el puño de la mano o una taza de fruta. La porción de proteína que va de acuerdo a la palma de la mano, ¿no? Y esto sí es importante al grosor también del dedo gordito de la mano, ¿no? La porción de quesos o la porción de algunas grasas se mide con los dedos. Por ejemplo, la porción de queso, los 2 primeros dedos de la mano, el grosor de estos 2 primeros dedos de la mano y más o menos el tamaño de los 2 primeros dedos de la mano. ¿Por qué es importante esto y por qué les estoy recalcando de nuevo esto? Porque nosotros con los alimentos que vamos a ver, que benefician a nuestro cerebro, a nuestro riñón, a nuestro corazón, vamos a tener que consumirlos en porciones adecuadas. Tampoco el consumo puede ser indiscriminado. Entonces debemos saber cuáles son las porciones adecuadas para cada uno. Cada uno debe poner su porción, cada uno sabe cuánto puede comer. No es lo mismo de una persona a otra, por más que estén en la misma familia, ¿no? Bueno, el tamaño de las raciones, les hago recuerdo la distribución del plato, donde ustedes tienen que tener los vegetales, donde contienen bastante fibra, las proteínas y los carbohidratos, ¿no? Y preferiblemente una fruta después de nuestro plato principal, que es el almuerzo. Ahora, ¿cuáles son las verduras que nos ayudan a fortalecer, digamos así, nuestro organismo? Por ejemplo, para nuestros ojos, la zanahoria, que tiene mucha vitamina A, las arvejas, las acelgas, el zapallo, el pimentón, la cebolla, que también va a cuidar mucho nuestra piel, el brócoli, el apio, la lechuga, el coliflor, las espinacas,
que dentro de estas verduras, las verduras de hojas más verdes tienen muchísimo más hierro. Entonces, eso hace que nuestro sistema inmunológico también se pueda fortalecer. Al fortalecer el sistema inmunológico, yo también fortalezco mi sistema celular y hago que mis células sean de mejor calidad, ¿ya? Las habas, las alcachofas, incluso la papa, los espárragos, las berenjenas y todas las verduras en realidad son beneficiosas para mi organismo. Hay frutas también que nos pueden ayudar en cuanto a la neuropatía, ¿ya? Por ejemplo, el plátano, y algunos se van a sorprender porque siempre les dicen que los pacientes con diabetes no pueden consumir plátano, y no es así. El plátano es uno de las frutas importantes, llenas de potasio o que tienen más potasio, que nos pueden ayudar a fortalecer nuestro sistema nervioso, ¿ya? Obviamente también nuestro sistema muscular. Pero ¿cómo debo comer el plátano? El plátano tengo que comerlo amarillo, medio verdoso, en el momento en el que tenga mayor cantidad de fibra, menos cantidad de fructosa, que es el azúcar propia de la fruta, y pueda ayudarme incluso a la digestión y a la absorción de potasio. Otro de los alimentos muy importantes dentro de la neuropatía que tiene bastante magnesio es el melón, las frutillas y los arándanos, ¿no? Que también son alimentos o frutas importantes para prevenir la neuropatía. Ahora, sí hay cierta restricción cuando los pacientes ya tienen una nefropatía, que significaba un daño al riñoncito, ¿no? Por ejemplo, los pacientes con nefropatía no pueden consumir cantidades elevadas de plátano, de naranja, porque tienen mucho potasio, pero sí podrían consumir arándanos y frutillas en una porción un poco más reducida, que tienen magnesio, pero no tiene tanto potasio como las anteriores frutas que mencioné. Ahora, los pacientes con nefropatía tampoco podrían consumir verduras de hojas verdes, porque también contienen bastante potasio. ¿Cuál es el truco, digamos, ahí para que el paciente con nefropatía, que está un poco restringido en la dieta, pueda consumir las verduras verdes? Hay que hacer remojar las verduras una noche antes de cocinarlas, ¿ya? Para que el potasio pueda eliminarse, y hacerlas hervir o hacerlas cocer unos 5 a 10 minutos como máximo para que no pierdan todas sus propiedades, ¿no? Hay algunos médicos y nutricionistas que recomiendan que las verduras para los pacientes con nefropatía se las hierva 2 veces para que salga todo el potasio. Es una opción, se puede hacer también, pero en ese caso sí perdería un poco las propiedades de las verduras, ¿no? Tanto la fibra como las vitaminas que tiene, que son muy solubles, ¿no? Bueno, en cuanto a la papaya, por ejemplo, las uvas, que también son frutas dulces en realidad, pueden comer pacientes con diabetes. La papaya, y, bueno, la uva específicamente tiene mucha vitamina E, muchos antioxidantes que hacen que nuestra piel pueda tener una regeneración celular muchísimo más alta, tienen un aporte de colágeno excelente, nos ayudan mucho a la neuropatía diabética, pero obviamente el paciente con diabetes tiene que saber cuáles son las porciones adecuadas para él en cuanto a las frutas. Después, por ejemplo, para el corazón, ¿ya? Tenemos las manzanas, que también tienen bastante antioxidante. Las uvas también ayudan a las complicaciones o a evitar complicaciones en cuanto al miocardio, porque regenera mucho más rápido las células del corazoncito, entonces es beneficiosa para los pacientes con diabetes que por ahí puedan tener una presión arterial elevada y puedan tener una cardiopatía diabética, ¿no? Entonces sí son alimentos que nos ayudan no solo a prevenir las complicaciones, sino también a tener una regeneración celular un poquito más acelerada, digámoslo así, ¿no?
Entonces, son frutas que nos pueden ayudar en cuanto a las complicaciones. Las 10, esto encontré también buscando un poquito en la revista mexicana de diabetes, cuáles son las frutas recomendadas para los pacientes. El limón, que tiene mucha vitamina C, las frutillas y las frambuesas, bueno, la cantidad de magnesio y vitamina C que tienen también, la ciruela, la mora, la grosella, el damasco, la mandarina, ¿ya? Que podríamos consumirla un poco más que la naranja porque no tiene tanto potasio como la naranja, el kiwi, que es una de las principales frutas que hemos estado hablando durante esta pandemia porque es la fruta que más vitamina C puede aportar a nuestro organismo y ayudar a nuestro sistema inmunológico a tener una regeneración celular bastante buena, digamos así. La sandía y el melón, que también son frutas muy importantes para los pacientes con diabetes. Ahora, sí tenemos una contradicción aquí en los pacientes con nefropatía diabética que ya tienen un daño en el riñoncito porque el cargar o el exceder de líquido a nuestro organismo hace que nuestro riñón tenga que trabajar más. Entonces, los pacientes con nefropatía diabética no podrían consumir la sandía con mucha frecuencia porque es una fruta que tiene mucha agua, al igual que el melón. Pero, les repito, sí podríamos consumir un poco más de kiwi que no tiene tanto potasio como el plátano, pero sí tiene magnesio, tiene vitamina C, que nos ayudaría mucho en la función renal, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta. Muchísimas gracias por darme otra vez la oportunidad de llegar a ustedes y bueno, espero les haya servido y sea de su agrado también esta charla. Con seguridad que sí, doctora. Muchas gracias. Como decíamos antes de salir al aire, la verdad necesitamos apoyar mucho al paciente y los datos que va dando cada vez que nos permite escucharla realmente son muy útiles. Así que muchas gracias nuevamente. Tenemos una consulta acá y a todos los asistentes, si tienen consultas, por favor, por el icono correspondiente de preguntas y respuestas. El doctor Paul Cariaga le consulta al respecto de, primero la saluda, por supuesto, muy buenas noches. En un pie de Charcot y neuropatía, ¿cuál sería el tratamiento más adecuado teniendo en cuenta que el paciente no tiene las posibilidades de acudir a un podólogo? Ya. Bueno, el pie de Charcot primero es una complicación ya de larga data. Es un paciente que tiene comprometido no solo el sistema muscular, sino también tendinoso y a veces óseo, generalmente óseo. En este caso, si vamos a ser radicales, como mis amigos traumatólogos, bueno, seccionar y listo, ¿no? Pero se ha visto que pacientes que tengan todavía cierto grado de circulación que nos pueda ayudar a regenerar tejido, el tratamiento son curaciones. Curaciones diarias, y eso sí necesitan saber tanto médicos como pacientes, que cuando hay un paciente con pie diabético, las curaciones son diarias, pueden ser meses, semanas, incluso he curado un año entero, pero sí ha habido un proceso regenerativo, ¿no? Ha habido una buena circulación. Si el paciente tiene una glicemia estable, un tratamiento adecuado, generalmente estos pacientes se tratan con insulina, para que mantengan sus niveles de hemoglobina glicosilados estables y los niveles de glicemia igual estables. Las curaciones tienen que ser diarias. Y romper ese mito de dejar la curación abierta. No se puede dejar una curación abierta. Una curación siempre tiene que estar cerrada, siempre tiene que estar cubierta para que la humedad pueda ayudarnos a regenerar las células, ¿no? Como les decía, si hay circulación todavía que se pueda salvar y utilizar para una regeneración celular, la solución tendría que ser la curación. Pero si no existe ya una circulación adecuada,
lastimosamente sí se debe llegar a la amputación. Gracias, doctora. Sí, es un tema difícil de manejar con seguridad. Nos llegan otras consultas. La señora María Catalina Rivera pregunta, ¿puede un paciente consumir lentejas, porotos y garbanzos? ¿Y en qué proporción? Claro que sí, le voy a responder de manera muy especial porque es la primera vez que mi mamá me pregunta algo. Ah, Así que sí, le bienvenida. mando un beso grande, la quiero mucho. Y bueno, sí, los pacientes con diabetes pueden consumir lentejas, pueden consumir garbanzos, pueden consumir porotos, porque además de ser una fuente de proteínas beneficiosas y de fácil absorción para ellos, es una fuente de hierro que puede a veces suplir a las proteínas animales como la carne de res. Gracias a su mamá entonces por participar y ahora sí la consulta que le está haciendo en vivo. También nos llega de la señora Elena Pantoja, ¿en qué tipo de diabetes es que se seca la lengua en sí, la boca? Bueno, cuando el paciente debuta con diabetes, que es generalmente en diabetes tipo 2, la sequedad de las mucosas tiene una razón. Significa que hay una hiperglicemia marcada. Esto, en palabras sencillas, hay una elevada cantidad de azúcar en sangre que está haciendo que el paciente se deshidrate y por ende tenga esta sequedad en la boca que es muy común en los pacientes con diabetes tipo 2. Gracias, doctora. La señora Elizabeth Ramos consulta también respecto a los uñeros de los dedos de pies. ¿Se considera inicio de pie diabético? No se considera un inicio de pie diabético, pero sí puede ser un factor predisponente o desencadenante para una ulceración y que el paciente pueda llegar a tener un pie diabético, ¿no? Igual hay que cuidarlo, ¿verdad? Es la realidad. Igual, Sí, así es. sí. La señora María Daisy Crespo le consulta, ¿qué opinión le merece el efecto del láser infrarrojo terapéutico para acelerar el proceso de la cicatrización de las úlceras diabéticas? Bueno, en cuanto al tratamiento del pie diabético, nosotros tenemos un tratamiento muy extenso, por eso es que no quise hacer una presentación específica del pie diabético porque nos tomaría, bueno, toda la noche explicarlo, ¿no? Pero mientras el paciente pueda tener un beneficio ya con este tratamiento en cuanto al láser, está perfecto, puede hacerlo. Al igual que la ozonoterapia, que es una de las alternativas que tenemos para el tratamiento de pie diabético, pero tienen indicaciones, ¿no? Cuando ya hay un compromiso óseo, muscular o tendinoso, muchas veces la ozonoterapia no es suficiente para que el paciente pueda tener una adecuada cicatrización. Ayuda, sí, ayuda bastante, pero el tratamiento debe ser mucho más agresivo para evitar que este pie pues pueda avanzar de grado, ¿no? Gracias, doctora. Eh, la señora Gaile Eugenia Calles le consulta, ¿el sentir ardor en el pie y adormecimiento significa estar con pie diabético? El sentir el ardor y el adormecimiento es uno de los síntomas de una neuropatía periférica. Entonces, sí tenemos que tener nosotros mucha atención o poner mucha atención a este síntoma que nos puede llevar a el diagnóstico de una neuropatía diabética, no de un pie diabético, ¿no? Y esto quiero que recuerden bien, que el pie diabético viene posterior a una neuropatía diabética, ¿no? Ya es una complicación, digamos así, un grado más o un paso más de la neuropatía diabética. Gracias, doctora. Por el chat también nos consultan eh, las glicemias altas medicamentosas son pasajeras. Las glicemias altas medicamentosas, o Ujú. sea,
quiero entender que las glicemias que producen algunos medicamentos. Probablemente sí, Me a eso se imagino. refiere, ¿no? Sí. Sí, 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 Bueno, no está completo. hay medicamentos como los corticoides que pueden desencadenar una producción mucho más elevada de insulina y pueden hacer que haya una hiperglicemia. Pero aquí sí hay que poner mucha atención porque sería un factor de riesgo para que el paciente esté entrando ya en una resistencia a la insulina o en una prediabetes. Ujú. Entonces, el utilizar corticoides de manera exagerada nos predispone a tener diabetes en un futuro. Perfecto, gracias, doctora. También consultan al respecto de las varices. ¿Podría desarrollarse el pie diabético a partir de las varices? Sí, podemos desarrollar pie diabético a partir de las varices. Recordemos que las varices en realidad son un fenómeno de una circulación inadecuada, ¿no? Entonces hay un engrosamiento en las venas y hay una mala circulación, digamos así, periférica, que esto puede llevar a una ulceración varicosa y un posterior pie diabético. Perfecto, muchas gracias. Consulta también, ¿qué tratamiento se daría a los pacientes con neuropatía periférica? Es muy amplio. Sí. Bueno, los pacientes con neuropatía periférica van desde analgésicos hasta, bueno, medicamentos controlados, digamos así, Ujú. dependiendo del estadio de la neuropatía. Pero inicialmente nosotros empezamos con diclofenaco, una combinación de diclofenaco con complejo B, que puede ayudar y aliviar al paciente en cuanto al dolor. La neuropatía diabética realmente es muy dolorosa, es a veces insoportable, entonces, bueno, necesitamos que el paciente pueda estar lo más tranquilo posible, ¿no? En cuanto al dolor. Se utilizan varios medicamentos, se utiliza, por ejemplo, la pregabalina, se utilizan muchos analgésicos, ¿no? El paracetamol, el ibuprofeno, el diclofenaco, el ketorolaco. Hay una escala que nosotros tenemos en cuanto a neuropatía para saber el tipo de medicamento que le podemos dar al paciente. Y depende de cada paciente con seguridad, ¿no? Esa es Y la depende realidad. obviamente de cada Sí, paciente, ¿no? sí. Perfecto, doctora, no, no tenemos Así. más consultas. De verdad, es un tema que, como decíamos, llama mucho la atención, requiere de mucha información y educación para el paciente y vamos a seguir haciéndolo si usted nos sigue apoyando, por supuesto. Así que, una vez más, Muchísimas le gracias, dejamos, Gustavo. por favor, la despedida de este seminario virtual del día. La cámara es suya. Bueno, agradecer a Inti, la verdad que, bueno, yo me siento como en casa. Es en esta oportunidad desde la ciudad de La Paz, que la verdad siempre que vengo me recibe muy bien. Estoy muy feliz de haber podido estar en la consulta con los pacientes y haber extendido la consulta para poder llegar a todos aquellos que, bueno, nos necesitan y confían en nosotros. Mandarles un gran saludo también a Tarija, a Inti en Tarija, Omar, Belén, Héctor, que son un equipo excelente. Yo estoy muy feliz de todo el apoyo que recibo y especialmente a todas las personas que nos siguen en las charlas. Vamos a estar con muchísimas más cosas, más información para los pacientes. Y bueno, las consultas las pueden ustedes hacer a través de la página de Facebook, que también está ya el Club de Diabetes y la página personal, para que ustedes nos puedan sugerir temas que quieran escuchar y y nosotros poder prepararlos para que ustedes puedan pues absorber todas sus dudas. Perfecto, doctora. Muchas gracias por esa apertura y de nuestra parte también todo el soporte que se pueda dar, ya sea en Tarija o en La Paz, como ve, estamos a disposición. También logró entrar Romina. No Así sé si es. está Romina por ahí para despedir. Sí,
Muy buenas Gracias. noches. Buenas noches. Romy. Ya llegué a mi casa, doctora. Qué bien. Estamos apoyándola con el soporte técnico a la doctora. Eso es. Sí, sí. Muchísimas gracias y gracias al equipo MER y obviamente a las personas que han asistido a nuestra charla y espero que sigan participando, ¿no? En las próximas. Vamos a enviarla, en noviembre tenemos otra charla y igual, queremos que sigan invitando, no importa si no son diabéticos, tal vez son sus familiares, lo que se necesita es apoyo y si todos están educados en cuanto a la enfermedad es de bastante ayuda, ¿no? Así que esperemos que extiendan la invitación a todos los que puedan. Exacto, Así Romy. es. Exacto. Y de mi parte, bueno, una vez más, muchas gracias de parte de Droguería Inti, la línea Merck en particular. Estamos a disposición, queremos mantener este tipo de seminarios en busca de que tanto pacientes como familiares entiendan cada vez mejor el manejo de la diabetes. Y como les decía Romina, ya vamos a estar comunicándoles oportunamente los próximos espacios en los cuales vamos a poder compartir, en particular con la doctora Herrera. Así que una vez más, muchas Muchas gracias, gracias, doctora. Gustavo. A disposición. Buenas noches a todos y a cuidarse. Hasta una próxima oportunidad. Así es. Chao, doctora. Buenas noches. Gracias. Buenas Gracias. noches. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.